Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando. Voy a compartir nuevamente la presentación. Y vamos a acabar de... perdón, creo que no compartí. No compartí lo que era. Voy a compartir la presentación. Muchachos, díganme si ven ahí mi presentación. No, profe, ¿No? todavía no. Algo me está haciendo raro aquí. Voy a compartir la presentación. A ver si la ven. Ya se puede ver, profe. Gracias. Vamos a seguir entonces con este ejercicio. Les decía antes de irnos a la pausa que aprovecháramos la pausa para buscar una ecuación que me permitiera calcular la energía, en este caso, por ejemplo, la energía del capacitor 1. ¿Cómo la puedo determinar? ¿Por ahí alguna ecuación? Como carga por voltaje entre 2. Carga por voltaje entre 2. Carga por voltaje. Es decir, si es la energía 1 que voy a calcular, ¿cuál carga utilizo? Carga 1 Carga voltaje. 1 por voltaje 1 sobre 2. y entre 2. Muy bien. Entonces, de esta manera puedo calcular la energía almacenada en el capacitor 1. Si multiplico la carga 1, que es de 50 microcoulombs, por el voltaje 1, ¿cuánto dijimos que era? Voltaje 1, 10. 10 volts. Entonces, si hacemos esta operación y dividimos entre 2, me va a dar 50 por 10, me da 50. En micro no hicimos nada, así que lo ponemos igual, 50 micro. ¿Qué unidades, muchachos? Es energía. Joule. En joules. 50 microjoules entre 2. 25. 25 microjoules. Esta es la energía que puede almacenar el capacitor 1. Y de la misma manera, Profe, no sería... Profesor, sería 500, ¿no? Sí, quedaría 500. perdón, 500. Aquí 50, 500. Y entre 2 me darían 250. Perdón, sí está bien. 250 microjoules. Ok. Hay que probar con la energía 2, hay que utilizar la de capacitancia por voltaje al cuadrado entre 2. Ok, sin problema. Capacitancia 2. Por voltaje, ¿cuál voltaje? El 2, Al cuadrado, ¿no? y al cuadrado. Vamos a ver entonces, esto me da, capacitancia 2 es de 10 microfaradios. Entre 2, profe. 12 sobre 2, ok. Sobre 2. 10 microfaradios por voltaje 2, que son 10 volts. Pero esto va al cuadrado. Todo esto va sobre 2. Si son 10 por 10, 100, el voltaje más por 10 me va a dar 1000, ¿no? Y el micro no le dice nada, entonces lo pongo como tal. Y estos son energía, Joules. joules, entre 2, 500, ¿no? Sí, 500, profe. 500 microjoules. Si quieren, probamos con la tercera ecuación para el otro. Es carga 3 al cuadrado Ajá. sobre 2 veces la capacitancia 3. Cuadrado sobre 2 veces la capacitancia 3. Recuerden, eso es importante, tiene que haber correspondencia entre la energía, la carga y la capacitancia, que debe ser la propia de ese capacitor. Entonces, la carga 3, en este caso, fue de
200 microcoulombs. Bueno, 200 microcoulombs entre 2 veces la capacitancia. 2 veces la capacitancia del capacitor 2 fue de 500 son microjoules. Ok, la capacitancia 3 es de 20 microfarads. Sí, Sí. microfaradios. Y se le olvidó poner que la carga se eleva al cuadrado. Ok, gracias. Sí. Acá es por cuadrado. Si hacemos esta operación, que son 200 por 200, me da 40,000. 5. Bueno, la operación completa ya da 5. Ajá, sí. 40,000. No, da un poquito más. Está bien, 40,000, está bien, 40,000. Y los micros, como los elevo al cuadrado, me quedaría micro por micro. Y abajo me quedan 40. 2 por 20, 40 micro. Pues si elimino, me quedan solamente un micro y entonces 40,000 entre 40 me quedan 1000. Sí. 1000 microjoules. Si lo expresara, si le quitara estos 3 ceros, diría que es un milijoule. Pero bueno, vamos a respetar ahorita las unidades porque así tenemos las demás para poderlas sumar directamente. Entonces, vamos a expresarlas todas en micro. Si las tenemos todas expresadas en micro, las puedo sumar directamente. Y entonces puedo calcular en energía total. Energía potencial total. ¿Cuánto sería eso, muchachos? Si sumo 250, 500 y 1000. ¿Y qué? 1750 1750 microjoules. Si corremos este punto, podríamos correr este punto y decir que son 1.75 milijoules. Pero vamos a dejarlo ahorita por el momento así, porque vamos a corroborar de este lado que podemos calcular también esa energía total de otra manera. ¿Cómo podríamos calcular esta energía total en valor de función, en función de valores totales, muchachos? Haciendo uso de cualquiera de las tres fórmulas, pero con los valores correspondientes. Por ejemplo, de la primera sería la carga total por el La voltaje carga total por el voltaje total sobre 2. sobre 2. La carga total vimos que era de 350 microcoulombs. 350 microcoulombs. Por el voltaje total, que son los mismos 10 volts. Eso dividido entre 2. 350 por 10 me da 3500. El micro no le hice nada, lo pongo tal cual. Micro joules entre 2. Eso me da 1750 joules. Y se dan cuenta exactamente igual a lo que tuvimos aquí. Entonces podemos calcular la energía total nuevamente en función de los valores totales de carga, en este caso de carga y de voltaje, o haciendo la sumatoria de todas las energías individuales, y entonces podríamos nuevamente generalizar esto como por energía total. Entonces es la suma de las energías. Nos hubiera muchas hasta la energía. De esa manera podríamos determinar la energía total de un circuito, en este caso la energía total de un circuito paralelo. Podríamos obtenerla sumando todas las energías individuales de cada capacitor, las que nos almacena cada capacitor. Entonces, vemos que nuevamente en este circuito paralelo, pues la ventaja es que tenemos una mayor capacitancia, tenemos una mayor carga y desde luego tenemos una mayor energía.
en un circuito serie. Y además, la desventaja es que todos nuestros capacitores están conectados al mismo voltaje, no podemos incrementar el voltaje. En algunas aplicaciones donde hay que aplicar voltajes mayores, pues tal vez impráctica esta conexión, pero para cuando queremos más energía, más carga, más capacitancia, pues esta es la conexión ideal. Muchachos, este es un arreglo, aquí no le puse, es arreglo paralelo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profe. Entonces, este es el comportamiento de un circuito paralelo, muchachos. ¿Cómo podemos determinar su capacitancia total, su carga individual en cada capacitor, su energía en cada capacitor, su energía total? Y pues creo que es todo lo que podemos, al menos hasta el momento, determinar para este arreglo de capacitores en paralelo. Muchachos, nos queda un ejercicio más en relación a esto. Bueno, más bien, hay que plantear otra situación. Aquí ya vemos, si requerimos mayor capacitancia, por ejemplo, en una aplicación, pues lo que necesitamos es aplicar capacitores en paralelo. Si requerimos menor capacitancia que la que me dan los capacitores estándar que se fabrican en el mercado, que se fabrican y que se venden en el mercado, a lo mejor la solución es una conexión serie de esos capacitores. Perdón. Pero a veces necesitamos combinar las propiedades de los dos circuitos. En algunos casos necesitamos mayor capacitancia, en algunos menor, en algunos necesitamos mayor energía, en otros limitar la energía o la carga que pueden suministrar. Y entonces surge la necesidad de combinar estos capacitores en otros circuitos que combinan las conexiones serie paralelo, algo como esto. Y este es un circuito que llamamos mixto, una combinación del circuito serie paralelo. Entonces, eventualmente tendremos que resolver un circuito de este tipo. Y la forma de resolver un circuito de este tipo, pues es simplemente haciendo uso de la forma en que se comportan los capacitores cuando están en circuitos series o paralelos puros. Entonces, pero hay que hacer un proceso de reducción del circuito, irlo reduciendo a un circuito equivalente cada vez para poder llegar a un circuito equivalente total, de donde ya podemos calcular una capacitancia total del circuito y empezar a regresar para encontrar los valores individuales para cada capacitor. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, muchachos, en este circuito. Vamos a ver que si tenemos aquí, por ejemplo, un voltaje total aplicado a este circuito de capacitores conectados de esta manera. Vamos a suponer que sea la misma fuente de 10 volts que antes usamos para el circuito serie y paralelo. Y aquí tenemos un total de 5 capacitores conectados de esta manera. Este primer capacitor es el capacitor 1. Este es el segundo capacitor 2, solamente por la forma en que acostumbramos a leer en este orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Este sería mi capacitor 3. Este sería mi capacitor 4. Este sería mi capacitor 5. Posiblemente ustedes en algún problema o texto encontrarán una disposición diferente de los números, pero pues esta sería la más natural. Pero finalmente esa es una forma de llamarle al capacitor, no hay problema. Y entonces, para hacerlo sencillo, vamos a suponer que mi capacitor 1 tiene una capacitancia de 1 microfaradio. El capacitor 2 tiene una capacitancia de 2 microfaradios, para que haya correspondencia con su subíndice. El capacitor 3 tiene una capacitancia de 3 microfaradios. El capacitor 4 tiene una capacitancia de 4 microfaradios. Y el capacitor 5, una capacitancia de 5 microfarados.
Y entonces, en este caso, muchachos, igual que para los circuitos series y paralelo puros, el objetivo es encontrar una capacitancia total, una carga total del circuito, una carga en cada uno de los capacitores, un voltaje en cada uno de los capacitores, una energía en cada uno de los capacitores, nada más. Entonces, muchachos, ¿alguien tiene alguna idea de por dónde podemos empezar a resolver esto? ¿Alguna sugerencia? ¿Cualquier sugerencia es buena? Tiene que ser, puede ser un... Primero sacar la equivalente entre 2 y 4, ¿no? Ajá, sí, ¿por qué entre 2 y 4? Está bien, pero ¿por qué, José, entre 2 y 4? Bueno, es que Para agruparlos, ¿no? Y ya dejarlo como una sola entidad. Ajá, sí está bien, pero ¿por qué no entre 1 y 3 o entre 1 y 2, por ejemplo? porque, bueno, Que está la 3, ¿no? Estorbando ahí en medio. Ajá, muy bien. Entre 1 y 2 está la 3 estorbando, no están en serie porque la 3 está por ahí como que metiendo ruido, ¿no? Y si quisiéramos hacer entre 1 y 3, pues está la 2. Quiero que ver si vemos todos esa misma situación. Si empiezo a recorrer el circuito, por ejemplo, de mi polo positivo en esta dirección, voy a encontrar el capacitor 1 primero. Y luego, si yo quisiera reducir capacitor 1 y capacitor 2, vería podría decir que están en serie, pero resulta que aquí hay un capacitor 3 en medio, y entonces eso me hace que ya no estén en serie estos dos. Entonces, pues tengo que desechar esa primera idea. No me sirve, porque no están efectivamente en serie. Está aquí el capacitor 3 estorbando. Y luego, si veo, a lo mejor intento el capacitor 1 y el capacitor 3, y a lo mejor podría decir que están en serie, pero resulta que aquí está el capacitor 2, también me está estorbando, entonces pues no puedo porque no están en serie. Me estorba el capacitor 2 para que estén en serie, y entonces pues también voy a desechar esa segunda idea. Entonces sigo avanzando con mi circuito y llego efectivamente, como nos decía José Antonio, y observo el capacitor 2 y el capacitor 4. Aquí observo que efectivamente allí ya no hay nada que se interponga entre estos dos capacitores, y efectivamente estos dos capacitores están unidos en un circuito. ¿Qué tipo de circuito es? serie. En serio. Entonces, efectivamente yo puedo de aquí calcular una primera capacitancia equivalente que me represente estos dos capacitores que están en serie. Es decir, yo podría calcular de aquí una capacitancia equivalente del capacitor 2 y el capacitor 4. Aquí sería igual esa capacitancia equivalente sabiendo que están en serie. ¿Cómo le calculo la capacitancia? Sería capacitancia 2 más capacitancia... Ah, no, al revés. La inversa. La suma de esas. La inversa de la suma de las inversas de la capacitancia 2 Ajá, más más 1. la inversa de la capacitancia 4, ¿no? Ajá. Como estas dos están en serie, así sería esta capacitancia equivalente. Entonces, si hacemos esta operación, va a ser 1 sobre 1 sobre la capacitancia 2, que es 2 microfaradios, es 2 por 10 a la menos 6. Más la capacitancia 4, que es 1 sobre 4 por 10 a la menos 6. Si hacemos esta operación, muchachos, esto es 1 sobre 2. Punto 5. Punto 5. 1 sobre 10 a la menos 6. Punto 25. Ah, no, me equivoqué, perdón. Sería por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6. Bien, gracias, Nancy. 1 por 5 por 10 a la 6. Y faradios a la 1 sobre faradios, pero no da faradios a la menos 1. Ahora sí, 1 sobre 4, me dijiste. Punto 25, ¿no? Punto 25. Punto 25 y lo mismo, ¿no? 10 a la 6. Ya mencioné mucho aquí. Faradios a la menos 1. Y ahora sí, capacitancia 2, 4. Va a ser igual a 1 sobre la suma de punto 5 más punto 25. Punto 30. No.
Punto 75. Punto 75. Ah, sí, perdón. Punto 75. Se parecían, pero no. Sí hay que ser cuidadosos con esas sumas, ¿eh? Punto 75 y por 10 a la 6. Ya, y faradios a la menos 1. Ahora sí. ¿Cuál es la inversa de punto 75, muchachos? ¿Cuánto es 1 entre punto 75? 1.33. 1.33 periódico. 3, 3, 3, 3, 3 hasta que se me canse el dedo. Por 10 a la menos 6. Faradios a la menos 1 al revés es faradios. Entonces esto es igual a 1.33. ¿Qué, muchachos? Quitando ese 10 a la menos 6. Microfarados. Y esto para poderlo comparar fácilmente con los otros. Muchachos, ¿cómo es esta capacitancia de 1.33 microfarados con respecto a las que lo formaron, que es una de 2 y una de 4? Menor. Menor. Es menor que la menor es de 2 y esta es todavía menor, entonces vemos que se cumple lo que ya sabemos, de que la capacitancia total de un circuito, paralelo es, serie es menor que la menor. Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos es que reducimos este circuito, lo hacemos un poco más simple, porque estamos, digamos, juntando dos capacitores en uno solo. Entonces solamente me quedan estos capacitores. Este que sería mi capacitor 1 que no lo hemos tocado. Este que sería mi capacitor 3 que tampoco hemos tocado. Aquí ya me fui de frente, pero aquí tenemos un capacitor 5 que tampoco hemos tocado. Y aquí tendríamos este capacitor 2 y 4 que ya juntamos en uno solo. Que ahora quedaría así de esta manera respecto a estos capacitores. Y entonces transformamos nuestro circuito a un circuito un poco más simple como este. Y entonces ahora, muchachos, ¿qué seguiría para poder reducirlo todavía más? ¿Alguna idea? Sumar la capacitancia 3 y la capacitancia que hicimos ahorita. Ajá. Para Vemos, juntarlas, ¿no? y volvemos a observar, vemos aquí que tenemos entre este capacitor 3 y este capacitor 2, 4, tenemos ahora un circuito paralelo, puro entre ellos. Ahí sí podemos identificar que es un paralelo entre esos dos. Entonces podríamos calcular una capacitancia equivalente de estos dos. Por ejemplo, podríamos calcular una capacitancia 3, 2, 4, lo voy a poner en ese orden para ver de dónde sale. Y eso sería igual a ¿qué, muchachos? ¿Están en paralelo? A la suma de las capacitancias. La suma de la capacitancia 3 más la capacitancia 2 y 4. Si hacemos esa operación, la capacitancia 2, perdón, 3, 2, 4, le podría llamar 2, 3, 4, nomás es para no hacernos pelotitas, es la capacitancia 3, muchachos, es 3 microfaradios. Y la capacitancia 2, 4, 1.33 microfaradios. Entonces tenemos que esta capacitancia de capacitor 3, 2, 4 va a ser exactamente igual a 3 más 1, 4. 4.33 microfarados. Ya está. Entonces, cuando hacemos eso, muchachos, nuevamente hacemos que este circuito se simplifique un poco más. Porque ahora lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener nuevamente aquí una fuente. Voltaje. Un capacitor 1 que no hemos tocado. Entonces es como tal. Luego aquí tenemos un equivalente del capacitor 3, 2 y 4.
va a quedar conectado con un capacitor 5 que tenemos aquí, que no hemos tocado tampoco. Entonces, muchachos, ¿qué conexión identificamos ahora entre estos tres capacitores? Al final se simplificó y quedó un circuito en serie. Un circuito serie. Entonces ya aquí podemos determinar, como ya los tres están en serie, ya podemos determinar una capacitancia total de este circuito serie. ¿Qué será igual? Muchachos, ¿cómo calculamos la capacitancia total de este circuito serie de El capacitores? inverso de la suma de los inversos. La inversa de la suma de las inversas. ¿De cuál? De uno en la capacitancia 1, ¿no? La 1, Más la 3, 2, 4. 1 de la inversa de la capacitancia 3, 2, 4, muy bien. Más La inversa de capacitancia 5. inversa de la capacitancia 5, muy bien, Eric, gracias. Inversa de la capacitancia 5. Entonces ya con eso podemos determinar esta capacitancia total. Vamos a hacerlo aquí. La capacitancia total va a ser exactamente igual a 1 sobre 1 por la capacitancia 1, que es de 1 por 10 a la menos 6 farads. Más 1 sobre la capacitancia 324. ¿Cuánto vale? 4.33 4.33. por 10 a la menos 6. Ajá, bien, gracias, Samantha. 4.33 por 10 a la menos 6 faradios. Más la capacitancia 5, que es igual a su valor de 5 por 10 a la menos 6. Hacemos esta operación. Creo que no va a caer ahí, lo voy a poner este lado. La capacitancia total va a ser entonces igual a 1 entre 1, muchachos. 1 entre 1. 1. 1 por 10. 10 a la menos 6 a la inversa. 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Digo, faradios, 1 entre faradios, faradios a la menos 1. Más 1 entre 4.33, muchachos. ¿Cuánto me da eso? 0.23. 0.23. Ok, gracias. 0.23. 1 sobre 10 a la menos 6 me da por 10 a la 6. Y 1 sobre faradios me da faradios a la menos 1. Y luego 1 sobre 5. 0.2. 4, ¿no? 0.2. Ah, sí, 0.2, sí. 0.2 por 10 a la, nuevamente, 1 sobre menos 1 sobre 10 a la menos 6, 10 a la 6. Y 1 sobre faradios me da faradios a la menos 1. Si sumamos todo esto, muchachos, ¿cuánto me da? 1.23, 1.43. 1.43, ¿verdad? 1.43 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Esto es la inversa. ¿Cuánto es nuestra capacitancia total, muchachos? 1 sobre 4, sobre 1.43, ¿cuánto es? 0.79. 0.79. 69. 69. Ok, gracias. 0.69 por 10 a la menos 6. Bueno, 10 a la 6 a la inversa, 10 a la menos 6, y faradios a la menos 1 a la inversa, faradios. Es decir, la capacitancia total de este circuito es de 0.69 Microfaradios. microfaradios. Muy bien, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues hasta aquí, pues eso es incluso menor que la menor. Si vemos la menor que tenemos aquí es de un microfaradio, y esta que tuvimos aquí es de todavía más pequeñita. La capacitancia total es de 0.69 microfaradios.
Y está ahí, entonces tendríamos que este circuito ya reducido, me quedaría algo así como esto. Tendría yo una fuente, un capacitor equivalente total, una capacitancia total de 0.69 microfarads. Y aquí tendríamos una fuente, desde luego, de 10 volts. Y bueno, lo que seguiría, muchachos, es empezar a calcular los voltajes y las cargas para cada uno de los capacitores, pero eso hay que hacer un proceso inverso, entonces hay que empezar a regresar en el circuito hacia las etapas anteriores. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer, ya que conocemos una capacitancia total, lo que tenemos que hacer es calcular una carga total de este circuito. Eso es imprescindible. ¿Cómo calculamos esta carga total? A partir de esta capacitancia total y este voltaje total que conocemos. El voltaje total por la capacitancia total. Por la capacitancia total. Entonces, de esa manera podemos encontrar la carga total y esa va a ser de voltaje total 10 volts. Sí, 10 volts. Capacitancia total, dijimos 0.69 microfarads. Entonces con eso obtenemos una carga total de ¿cuánto? 6.9, ¿no? 6.9. 6.9 microcoulombs es la unidad de carga. Ya está, ya tenemos la carga total de este circuito, muchachos. Esto es todo lo que puede almacenar este circuito con todos estos capacitores en esa conexión. Puede almacenar solamente 6.9 microcoulombs de carga eléctrica. Pero nos interesaría, por ejemplo, muchachos, determinar, vamos al revés, bueno, vamos al derecho como sea. Vamos al primer capacitor. Y entonces el primer capacitor tendría una carga 1, tendría una capacitancia 1, desde luego, y tendría un voltaje 1. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la carga 1 del primer capacitor, aquí sería igual, de acuerdo a la relación entre carga, voltaje y capacitancia. Al voltaje 1 por... Voltaje 1 por capacitancia 1. El voltaje 1 por capacitancia 1. El voltaje 1, la capacitancia 1 sí lo conocemos, es su valor, pero el voltaje 1 no lo conocemos. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar el voltaje 1? ¿Dónde estaría el voltaje 1? Si vemos aquí, muchachos, antes de este, en el penúltimo circuito, aquí vemos que tenemos el capacitor 1 solito. Aquí tendríamos el capacitor, el voltaje 1 de este capacitor 1 entre estos dos terminales. Vemos que forma parte de un circuito serie. ¿Cómo podríamos determinar este voltaje 1? Bueno, por definición, Carga 1 entre capacitancia 1. el voltaje 1 sería la carga 1 entre la capacitancia 1. Perfecto, sí. ¿Cuánto vale la carga 1? ¿Sabemos? ¿Podemos saber? 1 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. No, esa es la capacitancia Sí, 1. la carga 1 es igual a su carga total. Sí, si vemos este circuito, la carga 1 es igual a la carga total, es igual a la carga 5 también, y es igual a la carga que tienen estos tres capacitores. Entonces, más bien de aquí podemos determinar este voltaje 1. Si dividimos la carga 1, que es igual a la carga total, entre la capacitancia 1, pues podemos obtener el voltaje que hay en 1. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a la carga total del circuito 6.9 microcoulombs
microcoulombs entre la capacitancia 1, que es de 1 microfaradio. Entonces, micros y micros se eliminan y el voltaje 1 va a ser exactamente igual a 6.9, ¿no? 6.9 volts. Entonces, muchachos, aquí es donde vamos a empezar a hacer uso de estas propiedades del circuito serio paralelo. Como bien nos dijo José Antonio, aquí, si regresamos a este circuito, vemos que la carga 1 de este capacitor va a ser igual a la carga de este capacitor 234 en su conjunto. Y va a ser igual a la carga de este capacitor 5. Y de ahí pudimos obtener el voltaje 1. Ya esto ya no fue necesario, porque la carga 1 ya estaba dada. La carga 1, de hecho, era exactamente igual a la carga total. Y era exactamente igual a 6.9 microcoulombs. Pero de ahí pudimos obtener el voltaje 1. Y así vamos a tener que regresar, muchachos, a hacer los demás. Muchachos, antes de que se acabe, déjenme sus participaciones en el chat. Nos quedan 20 segundos. Rápidamente. En la mañana continuamos con este ejercicio, muchachos, para determinar los demás parámetros. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Igual, profe, muchas gracias. Profe, igualmente. Igualmente. Mañana.